hora 25 de los negocios, con Javier Ruiz. Hola, mi nombre es Suso, trabajo por cuenta propia desde hace más de 22 años, de forma ininterrumpida. Soy Rafa Sanz y me dedico a la consultoría y formación. Gracias de antemano por darme la palabra. Estos son los autónomos que hoy tienen todavía muchas preguntas con el nuevo régimen que ha aprobado el ministro Escrivá y las organizaciones y agentes sociales. Tenemos bajos ingresos o estos son intermitentes. ¿En qué nos va a beneficiar el régimen de autónomos? Los autónomos van a tener que pagar en función de sus ingresos reales, no una cuota fija, sino quien gane más, paga más. Se haya aprobado una cuota de carácter Así que hoy hemos abierto consultorio para los autónomos después de ese pacto con el ministro Escrivá. Traíamos a un consultor aquí, pero ministro Escrivá, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, hoy contesta a quienes nos hacen preguntas. Déjeme que le haga yo la primera. El nuevo régimen establece que quien cobra menos de 670 euros va a pagar 200, dentro de 2-3 años 230 ahora, 220 ahora, 200 a final de este periodo de adaptación. Y quien cobra más de 6.000 llega a pagar hasta casi 600. Si uno hace el cálculo, quien cobra menos paga una cuota de casi el 30% y quien cobra más paga una cuota de casi el 8%. Esto es regresivo. ¿Van a tener que pagar más los autónomos que cobran menos? Bueno, la pregunta me suscita dos comentarios. Uno es que tenemos que evaluar lo que hemos hecho en relación a la situación actual. Y como saben, la situación actual existe una cuota mínima de casi 300 euros que afecta a, de hecho, el 85% de los autónomos están ahí y el 50%, uno de cada dos, tiene realmente rendimientos netos por debajo de eso y está topado. Luego, cuando uno evalúa lo que hemos cambiado respecto a lo que había, pues la métrica que yo utilizaría sería decir, va a haber un porcentaje de autónomos muy grande, uno de cada dos, que va realmente a cotizar menos de lo que está cotizando ahora, o va a tener la posibilidad. Permítame la matización, porque es una opción que damos. Aquí todo es flexibilidad que no existía antes. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, el sistema genera unas posibilidades a los autónomos de bajos ingresos que no existía ahora y los que tienen ingresos más altos pues van a tener que pagar más crecientemente. Y ya le digo, pues en el año 2025 esos autónomos, que son muchísimos, que están por debajo de 670 euros, van a tener la posibilidad de tener una cuota mínima que es un 30% por debajo de la actual, y los que están en la parte de arriba pues van a tener una cuota que es el 50% de una opción que han utilizado mucho, que es cotizar en base máxima. Segundo comentario. Hemos tomado una decisión con los agentes sociales y pactado para los próximos 3 años, pero esto tiene más recorrido y por lo tanto el perfil de progresividad que vayamos introduciendo tiene recorrido y de hecho pues la ley que espero llevar al Consejo de Ministros el martes establece que dentro de 3 años, otra vez en el diálogo social, hay que seguir progresando hacia un objetivo final, que es una cotización por rendimientos netos completa. Esta es la malicia periodística, ya sabe, pero vamos con lo básico de lo básico, porque hay muchas preguntas y muy prácticas. Escuchemos, primero, mi nombre es Joaquín y me dedico al mundo audiovisual. Para aquellos que estamos empezando en este mundo, deberían darnos más oportunidades, algún tipo de ayuda, incentivos, pues para que más gente se pueda sumar a este tipo de cotización. Al señor Escrivá me gustaría preguntarle cuándo va a entrar esta nueva medida en vigor. ¿Cuándo esto empieza? ¿Cuándo esto entra en vigor? El 1 de enero de 2023, es decir, dentro de 5 meses, es cuando empieza a funcionar. ¿Y cómo? ¿Qué ha de hacer quien diga, oiga, yo gano ahora 2.000, 3.000? ¿Cómo pide estar en esa franja, en ese límite? Bueno, los autónomos a principio del año, y para eso, por cierto, hemos creado una herramienta que se llama Importas, que ya está en marcha, por ejemplo, para darse de alta y baja, que es con este móvil. Yo la he utilizado, es extraordinariamente sencilla, como una transacción bancaria, es muy, muy fácil manejarse y es un avance con respecto a lo que tenemos ahora. Pues esa herramienta Importas, a partir del 1 de enero, hará que los autónomos tengan que establecer una cotización, digamos, esperada de sus rendimientos durante el año. Tendrán la posibilidad en esa
herramienta de modificarlo hasta 6 veces al año. Por lo tanto, a medida que vaya avanzando el año y van viendo cuáles van a ser sus rendimientos netos, pues podrán ir ajustando o no el nivel. De tal forma que irán cotizando en el tramo correspondiente al rendimiento neto que ellos vayan fijando en esas ventanas cada 2 meses. Finalmente, cuando termine el año, cuando tengamos los datos finales del rendimiento neto declarado en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, pues habrá una regularización que puede ir en una doble dirección. Lo normal es que si uno vaya haciendo los ajustes y con la amplitud de los tramos, pues no tenga realmente que ir a una regularización, como hacemos ahora con el impuesto sobre la renta, que realmente haya cotizado lo que realmente responde a sus rendimientos netos. Pero si por alguna razón si hubiera una desviación en un sentido o en otro, habrá una regularización en una dirección u otra sin ninguna penalización. Es decir, si yo he pagado de más, Hacienda me devuelve; si he pagado de menos, tengo que pagar yo a Hacienda. Seguridad social. Bueno. Seguridad pagar, cotizar, en este caso, que es mejor que pagar, porque realmente son cotizaciones para tener derechos. ¿Le plantean esto algunos de quienes nos están escuchando? Hola, soy Adrián Yáñez y soy gestor cultural y autónomo desde hace ya varios años. Esa intermitencia que hay en el sector de la cultura, tengo dudas de saber si eso me va a afectar a tener que pagar una cuota más alta en esos trimestres que más ingreso y pagar una cuota más baja en los trimestres que no ingreso nada, si esa compensación de los gastos se va a hacer de manera anual, si se va a hacer de manera trimestral. Esas son las dudas que me surgen. A quien no tiene una actividad constante, sino efectivamente estas estacionalidades, ¿cómo le funciona esto? Pues cada 2 meses podrá ir ajustando. Es decir, de hecho, es un gran avance respecto al sistema actual. En el sistema actual, esos autónomos con rendimientos estacionales y volátiles tenían que pagar todos los meses el mínimo, que era casi 300 euros, 290 y muchos euros. Bueno, ahora no. Ahora pueden llegar hasta 200 o pueden ir por encima en el año 2025, 230 ahora, y por lo tanto en los periodos más bajos, donde puede tener un poco más difícil, puede bajar su cotización y subir su cotización. Tiene la posibilidad de revisarlo con esta herramienta tan sencilla, con un simple apunte cada 2 meses. Y eso le da mucha flexibilidad y al final, pues, el resultado final se regularizará. Nos pregunta por tarifas planas y por cómo quedan. Dice Javier, escuche. Buenas tardes, mi nombre es Javier Verdú Martín. Actualmente soy asesor de empresas. Yo actualmente estoy con la tarifa plana y ya mismo me finaliza. Entonces no sé si cuando acabe esta tarifa plana automáticamente se me aplicarán los nuevos tramos de cotización o los tendría que solicitar yo en base a los ingresos que he tenido. Otra duda que me surge es si estos nuevos tramos de cotización se le aplican también a los autónomos societarios. Sí, efectivamente, al acabar el periodo de tarifa plana pasará a tener los rendimientos que correspondan a sus rendimientos netos con los tramos que hemos establecido, y si está con rendimientos bajos, pues no tendrá que ir a los 295 anteriores, sino que se quedará en los 230 y en los próximos años a 200. Por lo tanto, tendrá una posibilidad, de nuevo, esto es una posibilidad, siempre puedes cotizar más si quieres, pero tiene la posibilidad de cotizar por esos niveles más bajos. No va a haber una tarifa como tal, pero sí es verdad que mantenemos en la norma para los que pasen por una situación como la de la persona que nos ha preguntado, que arranca su actividad como autónomo el primer año, habrá una cuota reducida de 80 euros el primer año, y el segundo año la mantendremos siempre y cuando mantengan ingresos por debajo del ingreso mínimo, por debajo del salario mínimo interprofesional. Respecto a los societarios, hay varias de societarios, le voy a preguntar enseguida, pero sobre societarios, los societarios tienen algunas peculiaridades, de tal forma que aquellos que tengan rendimientos netos por debajo del salario mínimo interprofesional no podrán acogerse. Ahora mismo hay que decir que los societarios ahora mismo tienen una cotización mínima de 1.300, la vamos a bajar a 1.000, pero no más allá de 1.000. Es decir, que podrán tener una reducción, pero no como los autónomos con rendimientos realmente muy bajos. Vamos a mantener y los que estén por encima, pues en función de su tramo. Hay preguntas
en cuanto a las cuantías de la cotización. Y hay una queja generalizada que es, oiga, esto sigue siendo demasiado dinero, nos dice David Esfontanero, de La Rioja. Hola, soy David y al ministro le preguntaría, ¿por qué aun con el nuevo régimen de autónomos hay tanta diferencia en la cantidad con otros países de Europa? Muchas gracias. Bueno, somos de los países que tiene una protección de autónomos más grande en toda Europa. A que algún país, el que puede tener en la cabeza, no todos, alguno que tiene cuotas más bajas, los autónomos no tienen sanidad pública, ni tienen pensiones públicas. Por lo tanto, hay que poner en el platillo los dos lados. No hay que mirar solamente el lado de los ingresos, sino el de la acción protectora. Entonces, no solamente partimos de una acción protectora para autónomas superior a los países de nuestro entorno, sino que la vamos a intensificar mucho, y esto es muy importante en la reforma, porque, mira, los autónomos tendrán en la cabeza lo que ha pasado durante la pandemia. Durante la pandemia, la acción protectora de la seguridad social a través de las prestaciones extraordinarias ha afectado a prácticamente a uno de cada dos autónomos han tenido prestaciones en situaciones excepcionales. Bueno, pues con esta reforma, igual que hemos hecho con la reforma laboral para los asalariados, con los ERTES y en sus distintas modalidades, los autónomos, si hubiera situaciones excepcionales en un momento de fuerza y situaciones de fuerza mayor, incluso individual. Mire, pensemos, por ejemplo, una situación que no estaba contemplada y que ahora está contemplada con la nueva norma. Un autónomo que tenga una tienda o lo que sea y le cierran la calle del ayuntamiento, el ayuntamiento por unas obras tiene que cerrar 15 días. Bueno, pues antes no tenía, ahora eso es fuerza mayor, es una situación sobrevenida, como ha sido durante la pandemia por otras razones, y tiene derecho a una prestación que antes no tenía. Esto lo hemos incorporado a la norma. O una prestación de lo que llamamos ERTE sectorial, que ahora mismo se está aplicando a los asalariados de las agencias de viaje porque han mantenido una situación complicada y el Consejo de Ministros estableció una decisión al respecto, fijó una decisión sobre pues si el autónomo está en el sector de las agencias de viaje, podrá tener una ayuda significativa en una situación de crisis del sector. Y finalmente hemos hecho algo que era una reivindicación histórica de los autónomos, que es el cese de actividad. Los autónomos apenas han podido utilizar el cese de actividad porque lo que exigíamos en la norma anterior, es decir, esa indemnización o esa prestación cuando han tenido que cerrar el negocio, porque estrictamente había que bajar la persiana, cerrar, dejarse de baja como autónomo y entonces tenías que tener derecho. Ahora no. Establecemos con esta nueva norma lo que llamamos el cese de actividad parcial bajo determinadas condiciones, porque hay situaciones en las cuales, mire, este tema lo descubrimos, lo evaluamos muy bien en el caso de La Palma, porque en el caso de La Palma, del volcán de La Palma, hemos protegido a muchos autónomos. Bueno, pues nos encontramos autónomos que tuvieron que cerrar parcialmente. ¿Por qué? Pues porque estaban en plantaciones y solamente algunas plantaciones estaban afectadas, trabajaban en plantaciones de plátanos, pero algunas estaban afectadas por el volcán y otras no. Y no teníamos esa flexibilidad. Bueno, pues ahora, en general, los autónomos que tengan que cerrar parcialmente la actividad ante una situación específica, como en el caso de La Palma, no van a poder tener una ayuda, aunque no tengan que cerrar completamente. La filosofía de quien nos lo está leyendo en la calle es, bueno, igual hay que contribuir más para recibir más. Quienes cobran más de 1.700 van a tener que pagar más, van a tener que cotizar más para recibir más. Pero la pregunta es, oiga, ¿y qué más? ¿Qué más recibo yo? Decía usted estas tres cosas, decía la calle, escuché a Rafa diciendo. Soy Rafa Sanz y me dedico a la consultoría y formación. Y tengo dos preguntas para el señor ministro Escrivá. La primera es, ¿qué indicadores van a utilizar para medir su éxito? Y la segunda, ¿cuál es su visión a medio o largo plazo? A medio o largo plazo, ¿qué más? El éxito tiene el que la acción protectora de la seguridad social se extienda mucho más a los autónomos. Piense usted que los autónomos reciben un 40% menos de pensión que un asalariado, que 1 de cada 3 autónomos necesita un complemento a mínimos de pensión, que prácticamente hemos habido, me parece que 200 autónomos que en el año 19, antes de la pandemia, tuvieron la posibilidad de acceder a una prestación por cese de actividad. Por tanto, pensiones más altas, prestaciones más altas. Esto será la vara de medir del éxito de esta reforma, claro. Hay mucho autónomo societario preguntándonos, oiga, ¿y de lo mío qué hay? Hola, mi nombre es Suso, trabajo por cuenta propia desde hace más de 22 años, de forma ininterrumpida. No me gustaría que me confirmaseis que se elimina esa diferencia entre las bases mínimas para personas físicas y autónomos societarios.
Y si no es así, por lo que he podido leer y escuchar, pues que me comentaseis cómo queda todo ¿Y este tema. Sasha? Hola, buenos días. Mi nombre es Sasha Aldrey, soy gestora. Y mi pregunta para el ministro Escrivá sería la siguiente. De cara a los autónomos societarios, ¿está planificado que también se beneficien de esta reducción de las cuotas? Y por último, si está pensado hacer algún tipo de bonificaciones, sobre todo para emprendedores o gente que esté empezando con su empresa y su proyecto y que quiera contratar gente, porque ahora mismo las que hay son bastante insuficientes y no llegan a las realidades que existen. Muchas gracias. Ministro, bases, reducción de cuotas, bonificaciones. Bueno, bonificaciones, digamos, para los que empiezan, lo he explicado antes. Va a haber una cuota reducida de 80 euros para el primer año, que si los ingresos no han despegado suficientemente, se extiende un segundo año. Sí, pero ella decía la contratación. Bonificaciones a la contratación. Bueno, eso, bonificaciones a la contratación, yo creo que está en otro ámbito que no es el... Queda fuera del suyo, sí. Del ámbito en el que estamos aquí, y cosas se han hecho, ¿eh? Respecto a los societarios y no societarios, los societarios van a ver reducida la cuota respecto a la situación actual, es verdad, pero menos que los no societarios. No van a poder llegar a los tramos más bajos, sino que se van a quedar en tramos intermedios. Esa es después de darle muchas vueltas con todos los agentes sociales, nos parece que esa es la decisión más justa, teniendo la singularidad y diferencia de unos y otros. También los autónomos societarios van a poder desgravarse como rendimientos netos adicionales un 3% de tipo genérico. Rendimientos netos que no pueden explicitarse concretamente como resultado de gastos relacionados con la actividad que están realizando, pues además de lo que sí sea explicitable y que esté perfectamente documentado, hay un 3% genérico adicional de desgravación, digamos, de reducción de gastos para, a partir de los rendimientos brutos, llegar a los rendimientos netos. En el caso de los no societarios, esta reducción será del 7%. Ministro, hasta aquí su labor de consultor de autónomos. Le agradezco que hoy haya, en fin, atendido a la audiencia de la SER. Es un placer, me hace me apunto cuando me lo pidan. No se preocupe, hemos atracado 2 veces a Yolanda Díaz a este tipo de consultorio, así que no se preocupe que le volvemos a atornillar cuando usted se deje. Dicho esto, no le dejo marchar sin comentar lo que estábamos diciendo, la noticia del día. Hoy se ha reunido el Banco Central Europeo, hemos hablado de subida de tipos, hemos hablado de ese mecanismo antifragmentación, pero ha habido un momento y ha habido un pasaje en esa, en fin, rueda de prensa en la que el vicepresidente español, Luis de Guindos, hablaba sobre el impuesto que ustedes acaban de aprobar, el impuesto a los bancos. Y Luis de Guindos advertía al gobierno español que hay 3 líneas que no puede y no debe pasar. Que los impuestos no frenen el crédito, decía, que no eleven los intereses de los bancos a hogares y corporaciones, y que no dañen la solvencia bancaria. Ministro, ¿cómo lo leen? ¿Les han puesto a ustedes límites aquí? Bueno, no conocía este episodio, pero con la experiencia que yo he tenido en mi vida, porque yo he trabajado 4 años en el Banco Central Europeo, he sido director de la División de Política Monetaria del Banco Europeo, he trabajado muchísimos años en el mundo de los bancos centrales, en el Banco Internacional de Pagos de Basilea, y por tanto he estado presente en muchísimas de esas ruedas de prensa y después las he seguido desde otros entornos constantemente. Es extraordinariamente inhabitual que el vicepresidente conteste, siempre contesta, en este caso la presidenta del Banco Central Europeo, que entiendo que ha sido una pregunta que le han formulado desde el público, entiendo. Ella ha remitido a Luis de Guindos. Y ella ha remitido a Luis de Guindos, ¿no? Eso es lo que quería decir. Pues mire, la primera cosa que me suscita es que probablemente, en este caso, la presidenta del Banco Central Europeo ha remitido al vicepresidente porque ella, siendo ministra de Economía de Francia, ha tenido y sigue teniendo Francia un impuesto a la banca cuya base imponible es la suma del margen de intermediación más la masa salarial, y sigue existiendo. Probablemente no le era fácil a contestar una pregunta de esta naturaleza teniendo el precedente francés,
que ha tenido. Y viendo la contestación que he oído y los argumentos tan poco sofisticados, además, que me ha parecido oír, yo diría que lo que hemos oído más es la contestación de alguien que ha sido exministro de Economía del Partido Popular que de un vicepresidente del Banco Central Europeo. Un exministro de Economía del Partido Popular que saltó sin solución de continuidad a la vicepresidencia del Banco Central Europeo. Esa es la reacción así de golpe que me suscita esto que acabo de oír. El límite y los 3 límites que les ponen, el impuesto español los puede vulnerar, se puede frenar el crédito, se puede poner en riesgo la solvencia. Yo no es mi área de responsabilidad del gobierno, pero este impuesto existe en muchos países europeos, existe en los países escandinavos y esto está muy estudiado y por lo tanto, ya le digo, ese tipo de argumentación pues me ha parecido sinceramente y el tipo de consideraciones sorprendentes y son perfectamente contestables, pero no prefiero no entrar. No le aprieto más, ministro, pero sorprendentes que es, que no es técnica, que es política. Sorprendente es ese tipo de argumentación, sí, porque claro. Porque no estamos hablando de algo nuevo, es que este impuesto existe en un buen número de países europeos que pertenecen al euro. Ya existe. No estamos hablando de nada nuevo. Entonces, pues no sé qué habrá hecho el Banco Central Europeo con todos los países, empezando por Francia, que tiene este impuesto ya. Pues por eso me parece sorprendente, sí. Ministro José Luis Escrivá, un placer tenerle aquí en Hora 25 de los Negocios. Muy buenas noches. Muchas gracias.